El día de hoy, bueno, voy a presentar la revisión de la Guía Española para el Manejo del Asma. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Alejandra Macía Paiman, vamos a comenzar. Bueno, la Guía Española para el Manejo del Asma se actualiza cada 5 años. La última actualización fue en mayo del año pasado y se escribió en marzo aproximadamente. En esta pues participan diferentes expertos en el manejo del asma y pues el objetivo que tiene la guía es mejorar el control y la calidad de vida de los pacientes asmáticos. Entonces, como sabemos, el asma es un síndrome que incluye diferentes fenotipos clínicos que van a compartir características clínicas similares, pero que tienen etiologías probablemente diferentes. Entonces, se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias donde van a participar diferentes células y mediadores inflamatorias que está condicionada en parte también por factores genéticos y que va a cursar sobre todo con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo. Esta obstrucción variable puede ser reversible de forma total o parcial, ya sea por la acción medicamentosa o de manera espontánea. Y bueno, nos vamos a ir directamente a la patogenia, ya que la guía pues es un poquito amplia, entonces vamos a tratar de resumir lo más que se pueda. En esta imagen es una imagen donde se ve la participación de todas las células que están involucradas en el asma. Como podemos ver, en su mayoría, pues son células TH2 y están involucradas sobre todo cuando hay un daño epitelial, hay un daño del epitelio bronquial y pues va a empezar, como por decirlo así, la cascada inflamatoria cuando hay algún estímulo o cuando está la inhalación de algún alérgeno, virus, bacterias o partículas contaminantes, y se va a iniciar sobre todo con la liberación de la linfopoietina del estroma tímico, que esto a su vez pues va a desencadenar toda la respuesta inflamatoria TH2, pero también hay interleucinas muy importantes como la interleucina 25 y la interleucina 33 que participan junto con las células linfoides innatas de tipo 2 y estas pues van a participar sobre todo en la eosinofilia que se produce en el asma, en la producción de IgE y en toda la respuesta a los mastocitos. Pero no solo existe activación de la vía TH2 y de las células linfoides innatas de tipo 2, sino que también se ha visto que a través de la vía de TH17, TH22 y a través de las células linfoides innatas de tipo 3, con liberación de interleucinas muy importantes como la interleucina 17 o el interferón gamma y a través de la vía de los neutrófilos, pues también se produce la respuesta en el asma. Entonces, bueno, el asma tiene, como mencioné, pues obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, cuenta con diferentes mecanismos. Uno de ellos es la contracción del músculo liso bronquial, en donde aquí van a participar pues diferentes mediadores, incluidos la histamina, que es broncoconstrictor, las prostaglandinas D2, incluso los cisteinil leucotrienos. Después, el segundo mecanismo de la obstrucción de la vía respiratoria es el edema. Se da sobre todo por un exudado microvascular y el tercer mecanismo es la hipersecreción de moco y se da por un aumento de las células caliciformes y una hipertrofia también de las células, de las glándulas sebáceas en el epitelio mucoso e incluso pueden aparecer tapones de moco y es muy importante en las exacerbaciones agudas del asma. Y sobre todo, pues hay cambios estructurales de la vía respiratoria. Esto se da por depósitos de fibrina o colágeno y van a llevar a una hipertrofia y a una hiperplasia del músculo liso. Todos estos mecanismos que mencioné anteriormente es el fenómeno que se conoce como una remodelación de las vías respiratorias, en donde pues va a haber la fibrosis de la submembrana basal, la hiperplasia de las glándulas mucosas, la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso y también algo muy importante es que va a haber angiogénesis y esto también pues va a aumentar la vasodilatación y aumento de la permeabilidad en el epitelio bronquial. Ahora, los mecanismos de hiperrespuesta bronquial es por una contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria, como mencioné, esto gracias a la liberación de diferentes mediadores y neurotransmisores también. Va a haber un desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria y esto va a llevar a
haya una estrechez, hay un engrosamiento de la pared de la vía respiratoria y por último los nervios sensoriales sensibilizados. Estos normalmente pues van a tener mayor sensibilización y pues producir todos estos cambios en la remodelación de la vía respiratoria. Ahora, el diagnóstico del asma generalmente se va a basar pues en la historia clínica y en las pruebas de función pulmonar. Normalmente pues tenemos los síntomas guías que conocemos como las sibilancias, la disnea, la opresión torácica y la tos. De estos el más común o el más frecuente o el más característico del asma son las sibilancias. Como sabemos, normalmente estos síntomas se tienen que presentar de manera concomitante y si se presenta uno de forma aislada es muy baja la probabilidad de que sea asma. Estos síntomas recordemos también que son variables en tiempo, en intensidad, que son de predominio nocturno o por la madrugada y que pueden estar provocados por diferentes desencadenantes como por ejemplo el frío, el ejercicio, la risa o diferentes emociones, incluso infecciones de vías respiratorias superiores. Entonces la guía Gemma nos da esta tablita de las preguntas claves que nosotros tenemos que hacer en la anamnesis para la sospecha diagnóstica de asma. Y pues normalmente es preguntar si ha tenido alguna vez pillido en el pecho, si tiene tos, cómo es esa tos, si es de predominio nocturno, si se acompaña con dificultad para respirar, si es más en ciertas épocas del año, si se exacerba con trabajo, si se exacerba con tabaco, perdón, si se exacerba en el trabajo, si esta dificultad o esta tos es después de hacer ejercicio, si se han padecido resfriados que duran más de 10 días o que le bajan al pecho, si ha utilizado medicamentos inhalados que alivian o le bajan estos síntomas. Y algo muy importante es pues preguntar sobre antecedentes personales y familiares de atopia. Y también en la exploración física normalmente pues vamos a encontrar si el paciente tiene pues rinitis alérgica, pues hipertrofia de cornetes, datos de rinosinusitis crónica y pues también interrogar sobre el antecedente de atopia tanto en el paciente como en la familia. Ahora bien, en el adulto a veces se puede dificultar el diagnóstico diferencial de asma con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que pues los síntomas básicamente son muy parecidos. Entonces en esta tabla puse para diferenciarlos de asma y EPOC. Normalmente pues sabemos el asma puede iniciar a cualquier edad. Cuando se trata de EPOC generalmente es después de los 40 años. El tabaquismo en el asma es indiferente, o sea, es decir, sí lo exacerba, pero pues no es la causa principal, mientras que en el EPOC básicamente pues todos los pacientes refieren el consumo o la exposición a tabaco. También en el asma vamos a encontrar la presencia de atopia, los antecedentes familiares y algo muy característico que nos puede ayudar a distinguirlo también es la variabilidad de los síntomas, que en el asma sí está presente y en el EPOC no. Además de esto, la reversibilidad de la obstrucción bronquial, que en el asma es bastante significativa y en el EPOC sí puede haber, pero pues suele ser menos significativa. Y también pues la respuesta a glucocorticoides. Esto también recordemos que depende del fenotipo de asma que tengamos, pero generalmente en el asma hay una muy buena respuesta a los glucocorticoides orales. Aquí en esta otra tabla de abajo, pues puse también los diferentes diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad, entre 15 y 40 años. Los más comunes es una obstrucción laríngea inducible, la hiperventilación, un cuerpo extraño, aunque esto se puede ver más en niños, pero pues se presenta de una manera más aguda o más brusca. Fibrosis quística, también diagnósticos generalmente desde la infancia, bronquiectasis cuando hay infecciones recurrentes y algo muy importante y siempre pensar también es la enfermedad cardíaca, ya sea congénita o adquirida en los pacientes mayores de 40 años y pues también pensar en tromboembolismo pulmonar si la disnea se instaura de una manera brusca. También a la etnia del paciente y a la edad del paciente. Aquí yo puse esta tabla que está en la guía mexicana del manejo del asma porque en esta tabla
sí diferencia, por decirlo así, de acuerdo a la edad. Entonces se va a considerar un patrón obstructivo cuando existe menor al 70% en adultos menores de 50 años, menores al 68% en edades de 50 a 59 años, menores al 66% de los 60 a 69 años y menores a 64 ya en mayores de 70 años. Y también pues es importante diferenciar que el valor o la gravedad de la obstrucción va a ser siempre dependiente del volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, y esto pues mayor a 70 se considera leve, de 60 a 69 moderada, de 50 a 59 moderadamente grave, y ya de 40 a 49 se considera grave. Entonces, después de haber realizado una espirometría y de haber constatado que existe obstrucción al flujo aéreo, se recomienda pues la prueba de broncodilatación, que también ya conocemos, y esta pues es administrar 4 inhalaciones sucesivas de 100 microgramos de salbutamol o su equivalente mediante un inhalador presurizado, ya sea con cámara espaciadora, y que se debe repetir la espirometría a los 15 minutos. Esta prueba nosotros la podemos calcular pues en base a esta fórmula, que sería con el FEV1 post broncodilatador menos el FEV1 pre broncodilatador, y esta debe ser mayor a 200 mililitros, o hacer esta misma fórmula pero dividirla entre el FEV1 pre broncodilatador por 100, y si este es mayor al 12% también es diagnóstico de asma. En un criterio alternativo para pues medir la broncodilatación, o para medir la reversibilidad del flujo de aire, sería un aumento del flujo expiratorio máximo, o sea, del PEF o del FEM mayor al 20%. Y esta reversibilidad puede ser identificada porque como opción se pueden dar 2 semanas de tratamiento con glucocorticoides sistémicos de prednisona 40 miligramos o su equivalente, o dar 2 a 8 semanas de glucocorticoides inhalados, pero a dosis bastante altas, de 1500 a 2000 microgramos al día de propionato de fluticasona o de su equivalente. Y si existe pues un aumento mayor al 20%, también es diagnóstico de asma. La variabilidad o la fluctuación excesiva de la función pulmonar es el índice, es otra prueba, y este es el índice de variabilidad diaria más recomendable, y esta pues es la amplitud del flujo expiratorio máximo que se puede registrar previa medicación y que se puede hacer un promedio durante un mínimo de 1 a 2 semanas. Entonces, esta variabilidad diaria también la podemos calcular haciendo el PEF máximo menos el PEF mínimo entre el máximo y multiplicarlo por 100. Entonces, si existe una variabilidad de más del 20% en más de 3 días de una semana en un registro de 2 semanas, también se considera diagnóstico de asma. Y por último, bueno, están las pruebas de provocación bronquial inespecíficas. Estas pues pueden ser de gran ayuda en aquellos pacientes que se sospeche o que se tenga la clínica de asma, pero que las pruebas de función pulmonar estén normal. Y estas se pueden utilizar agentes directos como la metacolina o la histamina, o agentes indirectos como la adenosina monofosfato, manitol, solución salina y hipertónica. Se prefieren los indirectos, o por ejemplo el manitol, que tiene la ventaja que se puede utilizar pues en un dispositivo, en un inhalador presurizado. Generalmente estas pruebas sí son muy sensibles, pero no son tan específicas, entonces pueden ser más útiles para excluir el diagnóstico de asma que para confirmarlo. Entonces, esta respuesta hiperbronquial o el análisis de este resultado se hace en términos de sensibilidad o umbral. Entonces, siempre que se vaya a realizar, esta prueba, se debe hacer una espirometría basal, y luego se van haciendo o concentraciones de la dosis de metacolina, que es la prueba más utilizada, a diferentes diluciones, y posterior a que el paciente inhale esta metacolina se hace una espirometría después de la dosis que se administró. Entonces, cuando hay una disminución, como pueden ver en la gráfica de la derecha, del FEV1, cuando hay una caída del PEF1 por arriba del 20%, ya se considera asma. Esta prueba se termina o cuando se terminan todas las diluciones, o cuando existe pues esta caída del 20%. Y también se puede considerar positiva cuando hay una caída del 20%, pero con las dosis acumuladas de la metacolina.
Y también se puede utilizar la prueba del manitol, pero este ya se considera positiva cuando hay una caída objetiva, al igual que en la metacolina en esta gráfica, del 15% en el FEV1 respecto al valor basal, o cuando aparece una disminución incremental del FEV1 más del 10% entre dos dosis consecutivas de manitol. Y bueno, también tenemos la prueba de la fracción exhalada del óxido nítrico. Recordemos que pues este es un vasodilatador y este se encuentra pues distribuido en todo el epitelio bronquial y también en células inflamatorias como los mastocitos, los macrófagos y los eosinófilos, y que este se distribuye a toda la vía aérea en forma de gas. Entonces, pues es una medida no invasiva de inflamación bronquial del fenotipo alérgico tipo T2, TH2, y está relacionada también con la inflamación eosinofílica. Este también, como pues veremos más adelante en otras clases, se considera como un biomarcador importante también de la gravedad del asma y pues también del fenotipo alérgico eosinofílico. La fracción exhalada de óxido nítrico tiene una alta sensibilidad y especificidad, sobre todo en aquellos pacientes que no son fumadores y que no toman glucocorticoides, pero siempre es importante saber que un valor de feno normal no excluye el diagnóstico de asma, sobre todo en personas no atópicas, al igual que también una espirometría normal nunca nos va a excluir el diagnóstico de asma. Y bueno, se han establecido estándares o valores o puntos de corte recomendados para adultos y es más de 40 partes por billón. Y bueno, en esta gráfica podemos ver básicamente el algoritmo diagnóstico de asma en un paciente adulto. Entonces, lo primero que tenemos es, pues, tenemos un paciente que tiene los 4 síntomas guías de asma o al menos 1 o 2 síntomas guías de asma. El próximo paso es realizar una espirometría con la prueba broncodilatadora. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si existe un patrón obstructivo con una relación del FEV1 y entre la capacidad vital forzada menor a 0.7. Y también podemos recordar que hay ciertos pacientes con asma que incluso pueden tener un patrón restrictivo porque hay atrapamiento de aire. Entonces aquí ya una vez teniendo pues un patrón obstructivo, pues hay que hacer la prueba con el salbutamol, o sea, la prueba broncodilatadora. Y se considera positiva, recordemos, más del 12% o más de 200 mililitros. En niños se puede considerar más del 12%, aunque no sea mayor a 200 mililitros. Si ya tenemos con la prueba broncodilatadora positiva, pues ya tenemos el diagnóstico de asma. Pero ¿qué pasa si esta prueba broncodilatadora está negativa? Entonces, el siguiente paso es, pues, hacer una fracción exhalada de óxido nítrico. Y pues aquí, como les decía, el valor de corte es mayor a 40 partes por billón en los adultos y esto ya nos confirma también el diagnóstico de asma, teniendo siempre y cuando un patrón obstructivo. Si el óxido nítrico salió normal, pero sigue la alta sospecha clínica de asma, podemos hacer la prueba con el esteroide, como les había mencionado, dar al paciente 40 miligramos de prednisona, su equivalente, por 14 a 21 días, y se debe repetir la espirometría y ver si hubo cambio en este patrón obstructivo. Como alternativa se pueden utilizar los esteroides inhalados, les decía, de 1200 a 1500 microgramos de propionato de fluticasona. Ahora, si después de haber dado esta prueba, como por decir la terapéutica a nuestro paciente, hay normalización del patrón, también podemos concluir de que es diagnóstico de asma. Si realmente no hubo mejoría y hay persistencia del patrón obstructivo, definitivamente tenemos que hacer una reevaluación y buscar diagnósticos diferenciales. Ahora, por otra parte, si no tenemos un patrón obstructivo y tenemos una relación del FEV1 mayor entre la capacidad vital forzada mayor a 0.7 y la respuesta, pero tenemos una respuesta broncodilatadora positiva, igual es diagnóstico de asma. Si esta prueba está negativa, se debe de realizar la variabilidad domiciliaria con la flujometría o el flujo expiratorio máximo, y si es mayor al 20%, también es diagnóstico de asma. Si aún teniendo esta variabilidad domiciliaria negativa, la otra opción que podemos tener es, después de la respuesta broncodilatadora, pues realizar una fracción exhalada de óxido nítrico.
igual si mayor a 40, diagnóstico de asma. Y si ya tenemos el óxido nítrico normal, la variabilidad domiciliaria y está normal, pero seguimos con alta sospecha, la última opción pues es realizar las pruebas de broncoconstricción o de hiperrespuesta bronquial con metacolina, para descartar el diagnóstico, y si está positiva, pues diagnóstico de asma, y si ya después todas estas pruebas están negativas, pues volver a reevaluar a nuestro paciente. Ahora, las pruebas de función pulmonar en el niño son de menor utilidad que en adultos, ya que la mayoría de los niños, incluidos aquellos que tienen asma moderadas o graves, presentan un FEV1 dentro de valores de referencia para la edad. Y en el niño nos basamos más en la relación del FEV1 y la capacidad vital forzada, ya que se correlaciona mejor con la gravedad. Como les mencionaba, esta se puede utilizar en niños pues ya más grandecitos y más colaboradores, y acá el cociente de obstrucción, perdón, la definición de obstrucción va a ser de acuerdo al cociente del FEV1 y la capacidad vital forzada menor al 85 al 90%. Es un poquito más alta, pero recordemos que estos valores siempre no se deben de extrapolar, sino que existen incluso valores de acuerdo a la edad, al peso y a la talla del niño, y de acuerdo también pues a la etnia de los pacientes. Y bueno, aquí se considera y también la otra opción pues es hacer la prueba broncodilatadora, y como les mencionaba, esta pues es igual o mayor al 12%, aunque algunas literaturas o la guía nos menciona que incluso un aumento del 8% puede definir mejor la respuesta broncodilatadora en niños. Ahora bien, normalmente, o a veces puede ser difícil que el niño alcance pues el tiempo de 6 segundos en la espirometría, y algunos pueden alcanzar incluso 3 o 4. Se pudiera considerar esta espirometría pues aceptable siempre y cuando pues la técnica haya sido correcta y pues los valores en la curva pues estén bien. Ahora, en cuanto a las otras pruebas de función pulmonar en niños, sí se recomiendan sobre todo las pruebas de provocación con metacolina y la de ejercicio. Esta, sobre todo cuando se sospecha pues de asma inducida por el ejercicio. Esta pues es una prueba fácil de realizar y tiene una alta especificidad para el diagnóstico de asma, pero una sensibilidad baja. Ahora, como les mencionaba, en niños más pequeñitos a veces pues la clínica puede ser suficiente o el valor predictivo positivo de asma, pero en niños más pequeños, ya que no pueden exhalar pues todo en un segundo, se puede considerar evaluar el FEV, pero del 0.5 y del 0.75. Y bueno, en pues ya se consideraría normal solamente que esté arriba del 90%. Ahora, en niños más pequeños también, esta es pues básicamente la edad difícil, entre los 3 y 5 años también se pudiera hacer la prueba broncodilatadora con mucho esfuerzo, y los valores de corte serían igual para el FEV 0.5 y el FEV 0.75. Ahora, el FEV 2575 nos menciona en la guía que no tiene un valor relevante ni tanto para la clínica ni para el manejo de los pacientes. Y también el FENO se puede realizar en niños, solamente que el punto de corte es por encima de 35 partes por billón. Ahora bien, este es el algoritmo para el diagnóstico del asma en los niños. Siempre empezar por una adecuada historia clínica y una exploración física compatible, aunque recordemos que los pacientes con asma incluso pueden tener una exploración física normal. Entonces, lo siguiente a realizar es la espirometría basal con la prueba broncodilatadora, y pues encontrar el patrón obstructivo menor a 85, menor a 85-90%. La guía mexicana nos menciona menor a 80% en niños. Entonces, pues ya si tenemos un patrón obstructivo, realizar también la prueba con salbutamol y ver si ya de una vez es positiva, se considera el diagnóstico de asma. Si está negativa en niños, se pueden hacer las pruebas de provocación con metacolina y ejercicio. Y bueno, si está positiva, pues diagnóstico de asma. Si está negativa, se debe de evaluar con pruebas complementarias y sobre todo buscar diagnósticos diferenciales. Si no está disponible o el niño pues definitivamente no colabora o no puede realizar una espirometría,
se puede hacer una prueba terapéutica con los glucocorticoides inhalados más un SABA y se debe de evaluar en 6 a 10 semanas. Si hay una adecuada respuesta, podemos llegar al diagnóstico de asma, pero si definitivamente después de darle ya tratamiento de 6 a 10 semanas con glucocorticoides inhalados y un beta agonista de acción corta en 6 a 10 semanas hay una mala respuesta o una respuesta parcial, también se debe de evaluar y pues realizar pruebas complementarias para diagnósticos alternativos. Siempre en los pacientes es importante el estudio de la alergia, esto pues sobre todo para pues ayudarnos a fenotipificar el asma, ¿no? Entonces siempre preguntar a nuestros pacientes si con la exposición a ciertos aeroalérgenos se empeora el asma bronquial. Y bueno, las pruebas, si hay una concordancia de la historia clínica, pues lo ideal es realizar pruebas cutáneas de alergia e identificar. Si no, si estas pruebas están negativas y hay pues datos clínicos y función pulmonar compatible con asma, pues se deben de buscar otros factores. Y bueno, se debe determinar IgE específica, aunque pues la guía también, como sabemos, nos recomienda que una IgE específica frente a aeroalérgenos completos con el mismo significado que las pruebas PRIC, pues posee menor sensibilidad y un mayor costo. Entonces lo que se debe hacer pues es una IgE específica frente a componentes alergénicos y discernir entre si hay sensibilización primaria o si existe una reactividad cruzada. Ahora vamos con la clasificación de la gravedad en los adultos. La gravedad, recordemos que es como la manifestación clínica de toda la intensidad o de todo el proceso fisiopatológico que está ocurriendo en el asma. En adultos se clasifica generalmente o se ha clasificado de forma histórica en intermitente, en leve persistente, en moderada persistente y en grave persistente. Y esto sobre todo de acuerdo a las necesidades mínimas para el tratamiento para lograr mantener el control. Entonces, si se encuentra en el escalón 1, se considera un asma intermitente. Si está en el escalón 2, es leve persistente. En el escalón 3 ya es moderada persistente. Y si se encuentra en el escalón 5 o 6, es grave persistente. Más adelante pues vamos a ver los escalones porque GEMA agrega un escalón más a diferencia del GINA. Importante mencionar que la gravedad del asma implica tanto la intensidad del proceso como la respuesta al tratamiento. Entonces siempre en cada consulta nosotros debemos de reclasificar y evaluar la gravedad de nuestros pacientes. Entonces pues para lograr una gravedad mínima es importante pues tener un mayor control del asma. Entonces en esta tabla podemos ver que pues si hay un tratamiento adecuado pues vamos a tener un control adecuado del asma y por ende pues vamos a tener un asma leve. Entre más inadecuado sea el tratamiento pues peor va a ser el control y aquí pues caerían los pacientes con asma difícil de controlar. El objetivo sobre todo del control del asma es pues que se cumplan todos los objetivos terapéuticos, evitar las limitaciones de las actividades diarias, el uso de medicamentos de alivio y pues sobre todo evitar los síntomas diurnos y nocturnos. Entonces, el control del asma en adultos, pues sabemos también, o como lo hemos visto anteriormente, se puede clasificar también de acuerdo a la literatura en bien controlada. Hay algunas que incluyen, como por ejemplo, GEMA parcialmente controlada y otras mal controladas. Esto se va a basar sobre todo en los síntomas diurnos, que pues de preferencia es que no tenga ninguno de todos estos, pero si hay al menos de 2 días al mes, todavía se puede considerar controlada. Que no haya ninguna limitación de actividades, que no hayan síntomas nocturnos ni despertares, que no haya ninguna necesidad de medicación de alivio del salbutamol o el beta-2 adrenérgico de acción corta, o que si existe, que al menos sea menos de 2 días al mes. Y aquí es bien importante también valorar siempre la función pulmonar. Si tenemos un FEV1 mayor al 80% del teórico o del Z-score, recordemos que pues estos son de acuerdo a la edad, la etnia del paciente, se puede considerar un asma bien controlado. O una flujometría, siempre realizarla también en cada consulta, si está mayor al 80% del valor personal se considera asma controlada y sobre todo pues que no haya exacerbaciones. Ahora tenemos el asma parcialmente controlada si hay síntomas más de 2 días a la semana,
si puede haber alguna limitación de actividades, como por ejemplo realizar ejercicios, si hay más de 2 días a la semana de síntomas nocturnos o despertares, si hay la necesidad de medicación de alivio o si el BF1 está menor al 80% o el FE menor al 80% y si hay más de una exacerbación por año. Y se considera mal controlada si existe pues cualquiera de estas 3 características de parcialmente controlada o que tenga más de una exacerbación en cualquier semana. Ahora, el control del asma va a depender de estos dos dominios, el control actual y el riesgo futuro. Es decir, nosotros o el objetivo de nosotros como médicos tratantes del asma siempre va a ser pues nuestro control actual para evitar riesgos futuros. Entonces, siempre, como les mencionaba, evitar pues o el control de los síntomas diurnos y nocturnos, del uso de medicamentos de rescate, ver la función pulmonar y sobre todo que no haya limitación de las actividades. Este es básicamente como los objetivos del control del asma. Ahora, ¿qué significa el riesgo futuro? Gracias a tener un buen control del asma, nosotros vamos a disminuir sobre todo el número de exacerbaciones, que pues vamos a ver más adelante que está definido por diferentes factores de riesgo. Vamos a mantener una función pulmonar basal y esta pues evitar de que se vaya reduciendo poco a poco y el declive exagerado de la función pulmonar y sobre todo valorar los efectos adversos del tratamiento. ¿Okay? Entonces, estas son pues las puntuaciones que ya conocemos también sobre el control del asma, pero generalmente siempre el mejor control va a ser en cada visita continua de seguimiento. Y en esta, nosotros siempre en cada consulta tenemos que evaluar todos los efectos adversos asociados al tratamiento. Algo muy importante es la adherencia al tratamiento, los dominios actuales que mencioné anterior y el riesgo futuro, y siempre la posible existencia de una obstrucción fija al flujo aéreo. Eso es básicamente lo que tenemos que evitar. Las puntuaciones ya las conocemos, el ACT mayor a 20 controlada, 19 de 16 parcialmente controlada y menor a 15 mal controlada. También el ACQ, que evalúa en los últimos 7 días, pero esta va de manera contraria, de menor a 0.5 es bien controlada, de 5 a 0.99 parcialmente y mayor a 1 asma mal controlada. Ahora, ¿cuáles son los factores para sufrir exacerbaciones en el asma? Sobre todo que no tengamos un adecuado control. Entonces, mantener el control siempre es lo más importante. ¿Okay? Que el paciente tenga ya antecedentes de tener una exacerbación grave en el último año, que no utilice un esteroide inhalado de mantenimiento o que use de manera excesiva los medicamentos de rescate. Al segundo piso voy a trabajo social a pagar estos. Y esto digo, se considera... Okay. Perdóname. El uso excesivo de medicación de rescate, que el paciente haya utilizado más de 3 dispositivos de inhaladores al año o que utilice más de 2 inhalaciones al día de rescate. Puede ser tipo 2, eosinófilos en sangre y esputo aumentados y un feno elevado. También una función pulmonar baja, problemas psicosociales bajos, económico. ¿Por aquí por la escalera? Si alguien tiene prendido el micrófono. Ya, perdón. La exposición es al humo de tabaco, a los alérgenos, la contaminación y sobre todo las comorbilidades. Entre ellas, las más importantes, recordemos que son obesidad, reflujo gastroesofágico y también la rinitis alérgica. Ahora, la gravedad clínica en el niño es un poco más difícil. Esta se puede evaluar al inicio, en el momento del diagnóstico o una vez que se haya conseguido el control del asma. Al inicio vamos a evaluar el nivel de gravedad y este casi siempre en niños va a depender de la frecuencia o de la intensidad de los síntomas, del número de crisis que tenga, de la tolerancia al ejercicio, de los síntomas nocturnos, de la necesidad de broncodilatadores de rescate y los valores de la función pulmonar. En niños pequeños, la gravedad pues básicamente se va a clasificar de acuerdo con la sintomatología y no de acuerdo al número de STEP en el que se encuentra. También estas son el ACT en niños, este es para 4 a 11 años, recordemos que consta de 4 preguntas y otras que son para el padre, estas ya las conocemos, las utilizamos de
diariamente en la consulta, y también se puede utilizar el cuestionario del control de asma en el niño, que es CAN. Este evalúa 9 preguntas también sobre la clínica en las últimas 4 semanas, es muy parecida al ST, y este se puntúa entre 0 y 36, y una puntuación mayor a 8 es mal controlado. Ahora sí, vamos a hablar acerca del tratamiento de mantenimiento. ¿Okay? Los objetivos del tratamiento siempre van a ser el dominio del control actual, es decir, prevenir todo lo que ya mencioné anteriormente, tanto los síntomas diurnos, nocturnos tras el ejercicio, disminución el uso de los agonistas beta-2 adrenérgicos, mantener una función pulmonar o casi normal, y sobre todo que el paciente no tenga restricciones en la vida cotidiana, ni siquiera para realizar ejercicio. Y el dominio de riesgo futuro, pues prevenir sobre todo las exacerbaciones, la mortalidad, minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y evitar los efectos adversos al tratamiento. Entonces, para lograr todos estos objetivos, necesitamos pues todos estos de abajo. Un tratamiento farmacológico óptimo que esté ajustado, medidas de supervisión, un adecuado control ambiental y una educación tanto para el paciente como para los familiares. Ahora bien, el tratamiento escalonado, esta pues es una gráfica bastante sencilla, y esto es la acción terapéutica a tomar y de acuerdo al grado de control. Básicamente nosotros podemos reducir el tratamiento siempre y cuando esté bien controlado. La guía nos menciona que si después de 3 meses de estar bien controlado, se puede considerar reducir el tratamiento o sobre todo mantener o buscar una dosis mínima eficaz para el paciente para evitar las exacerbaciones. Siempre y cuando que el paciente esté parcialmente controlado, aquí ya vamos a ver que se debe considerar subir pues el escalón o el paso para alcanzar el control. Si está mal controlado, se debe de subir hasta que se logre el control, y si existe una exacerbación, pues tratar según la gravedad. Aunado a esto del tratamiento farmacológico, siempre las medidas no farmacológicas y todos los factores de riesgo modificables. Ahora, el tratamiento farmacológico va a consistir en pues, los dos tipos de medicamentos. Los medicamentos de control de mantenimiento, que pues vamos a ver que son los esteroides inhalados, los antagonistas de los receptores de leucotrieno, los LABAs, tiotropio y los anticuerpos monoclonales, y que estos pues se deben de administrar de forma continua por periodos prolongados de tiempo. Y aquí tenemos los medicamentos de alivio o rescate, que también los vamos a ver más adelante. Esta es una tabla donde comparamos los medicamentos que se utilizan para rescate. El más utilizado es salbutamol o albuterol. En nuestro medio de terbutalina vemos que tiene un tiempo de inicio en 3 a 5 minutos, sin embargo tiene una duración de 180 hasta 360 minutos. Y vemos también que se puede utilizar, por ejemplo, el formoterol. Vemos que tiene un inicio igual de 3 a 5 minutos que el salbutamol, pero tiene una duración muchísimo más prolongada de 660 hasta 720 minutos. Y otros vemos como el salmeterol, que su inicio es un poquito más tardío, y el bilanterol también se puede utilizar de 3, tiene un inicio, más corto, de 3 a 5 minutos, y pues sí tiene una duración bastante larga. Ahora, vamos a empezar con el escalón 1, según la GEMA. ¿Okay? En el escalón 1 recomienda salbutamol o terbutalina de rescate, es decir, en caso necesario. ¿Y qué pacientes podrían estar en este escalón? Son aquellos pacientes que tengan síntomas nada más ocasionales y que sean muy leves, que sean máximo de 2 veces al mes y que tengan y sin síntomas nocturnos. Un paciente que esté asintomático entre los episodios y que se mantenga una función pulmonar normal, y sobre todo pues haber tenido un año previo sin exacerbaciones. Entonces básicamente un paciente muy bien controlado. Ahora, como sabemos, se puede utilizar, o GEMA recomienda también utilizar el uso de budesonida y formoterol como por razón necesaria o como por rescate en el escalón 1. Y esto se basa pues en diferentes ensayos clínicos que ponen como referencia donde que se realizaron recientemente en 2019-2020, donde podemos ver aquí en estas tablas comparando, por ejemplo, el grupo con albuterol, el grupo que tiene un mantenimiento con budesonida en step 1 y el grupo que utiliza budesonida con formoterol. Entonces, sí podemos ver en este ensayo controlado se analizaron todas las exacerbaciones en un año. Y si vemos el grupo que estaba solamente con albuterol o salbutamol, pues definitivamente
tuvieron más exacerbaciones durante el año con un riesgo relativo de 0.49 y un riesgo de 0.4. Y si vemos el grupo que estaba con budesonida y formoterol, pues realmente las exacerbaciones anuales fueron menos, con un riesgo de 0.195. Igual acá, el número de las exacerbaciones graves, vemos que 23, el grupo con albuterol, versus 9 exacerbaciones en el grupo con budesonida y formoterol. Entonces, de acuerdo a todos estos ensayos clínicos, es que ya se considera como escalón 1, nada más el uso de budesonida formoterol en el escalón 1. Además de esto, en esta tabla, al igual, no solo el uso de budesonida con formoterol como paso de, en caso necesario, no solo disminuye el número de exacerbaciones, sino que también pues disminuye el óxido nítrico, la fracción exhalada del óxido nítrico. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestiones del tiempo. Bueno, en el escalón 2, aquí pues varía un poquito, bueno, no varía tanto del GINA, sino que lo da como opción, pero acá ellos sí recomiendan sobre todo tener de mantenimiento en el escalón 2 glucocorticoides a dosis bajas diariamente, o sea, la dosis mínima eficaz para el tratamiento. Y pues es el paso en el que inicia la mayoría de los pacientes. Se basan básicamente en este estudio, que también fue un estudio doble ciego controlado, en donde podemos ver en la gráfica el uso de budesonida, que es el gris, y vemos que, o sea, sí hay diferencia al utilizar solamente un SABA de rescate versus un budesonida con formoterol. Vemos que el número de semanas, en este estudio se evaluaron 52 semanas de control del asma, y vemos que básicamente entre la terbutalina y la budesonida, pues hubo una diferencia mínima, pero sí hubo una diferencia un poquito más elevada entre mantener budesonida de mantenimiento. Entonces, por ello es que en estos estudios, pues el GEMA recomienda de preferencia en el escalón 2 tener sí una dosis de esteroide inhalado de mantenimiento. Ahora, sí da como opción la dosis baja del glucocorticoide más el ABA a demanda, o los antileucotrienos, usualmente montelukast y safirlukast, en aquellos pacientes pues que no desean utilizar un esteroide inhalado, o en aquellos pacientes que tengan concomitantemente rinitis alérgica. Y entonces, en esta, como podemos ver, o sea, el mantenimiento sí fue menor al de budesonida solo, pero, o sea, el control del asma, pero vemos aquí en estas que el número de exacerbaciones definitivamente fue mucho más altas con solo mantener al paciente con terbutalina o albuterol de rescate. Pero no hubo tanta diferencia en el número de exacerbaciones entre mantener budesonida y budesonida formoterol como por razón necesaria. Entonces, por eso es que ellos recomiendan en el escalón 2 pero pues sí se considera como una opción mantenerlo PRN, el combinado. Ahora, en el escalón 3, aquí definitivamente sí ya, como el GINA, es una combinación del glucocorticosteroides a dosis baja con el ABA, ya que pues este paso disminuye los síntomas, mejora la función pulmonar, se reducen las exacerbaciones como vimos, se reduce también el uso de medicación de alivio, y aquí ya consideran utilizar pues la terapia SMART, que ya conocemos también, ya que como vimos en la tablita anterior, pues el formoterol, a pesar de ser un LABA, tiene un inicio rápido. Entonces aquí estas son las combinaciones que menciona la guía que se pueden utilizar, que también ya conocemos la mayoría de ellos, que son fluticasona con salmeterol, budesonida con formoterol, beclometasona con formoterol, fluticasona con formoterol y fluticasona con bilanteral. Entonces aquí en ellos aquí ya recomiendan también la terapia SMART basados en otros ensayos clínicos, en donde, por ejemplo, fue un ensayo doble ciego controlado, donde a los pacientes que ya estaban en STEP 3, es decir, utilizando budesonida con formoterol, es decir, 260 microgramos 4.5 con formoterol 2 veces al día, a cada uno de ellos se les dio un medicamento de rescate, que fue el verde, terbutalina, formoterol solo, o sea, el ABA solo, y la budesonida con formoterol combinada como rescate. Y como podemos ver, el tiempo de inicio para que ocurriera una exacerbación fue mucho fue mucho mayor en los pacientes que tenían budesonida como formoterol de rescate.
Entonces, recordando, el formoterol solo nunca se debe de indicar como tratamiento de rescate en el asma y pues en lugar de tener terbutaline o salbutamol de rescate, pues es de preferente utilizar la terapia SMART. Como otra alternativa en el escalón 3 es aumentar la dosis de los esteroides inhalados a dosis media o agregar un antagonista de los receptores de leucotrienos. Y bueno, ya en el escalón 4 ya pues es la combinación del esteroide inhalado a dosis media con el ABA. Acá, sobre todo ya cuando el paciente pues se encuentra en un escalón 4, ya vemos que tiene un asma ya persistente, moderada, persistente. Y bueno, aquí en este GEMA recomienda que en lugar de, si todavía no tenemos como un adecuado control del asma, en lugar de seguir subiendo la dosis, es de preferencia que se utilice la terapia SMART porque en estos diferentes metaanálisis que se hicieron, se vieron que el número de exacerbaciones, el número de ingresos a los hospitales, el número de visitas a urgencias en pacientes, todos estos en pacientes mayores de 12 años, fue mejor o fueron menos en el grupo que utilizaba la terapia SMART que en el grupo que tenía la misma dosis del esteroide inhalado o en aquellos que se aumentaba la dosis. Entonces, si vemos los números de eventos, pues fueron menos en el grupo que utiliza terapia SMART. Entonces, como alternativa, pues ellos también siempre agregar el antagonista de los leucotrienos. Ahora, en el escalón 5 y 6, pues ya se considera asma grave. Este va a ser un apartado también que veremos más adelante, pero nada más para saber, pues se debe de aumentar a dosis altas en el escalón 5 y a diferencia del GEMA incluye el escalón 6, pero aquí ya incluye todos los fármacos biológicos. En el escalón 5 se puede agregar tiotropio en aquellos pacientes que persistan con una función pulmonar baja o menor al 70%, y también se pueden considerar los antibióticos como macrólidos o acitromicina, ya que se ha visto que administrada 3 días a la semana durante meses puede tener también un papel importante como tratamiento añadido en pacientes con asma grave no eosinofílica. Y bueno, este es el resumen del tratamiento escalonado, que pues ya lo vimos más adelante, ya lo vimos. Y bueno, estas son las dosis también de los glucocorticoides inhalados, que también los puse para que ustedes los vean, todos los dispositivos también con los que se cuentan, los inhaladores de polvo seco, los inhaladores de nube de vapor, el inhalador activado por inhalación y el presurizado convencional, y esto pues todos los dispositivos y también el depósito pulmonar y orofaringeo de cada uno de ellos. También en esta tabla están todas las dosis cuando se considera dosis baja, media y dosis alta. Y bueno, los otros tratamientos, importante evitar pues la exposición al tabaco, ya que se ha visto que hay mayor asma grave, el control ambiental, la inmunoterapia con alérgenos y siempre la vacunación. Aquí pues la educación al paciente, como les mencionaba, lo más importante pues lograr los objetivos del tratamiento del asma, evaluar, siempre tener un plan de acción en el caso de exacerbaciones y pues evaluar la adhesión terapéutica en cada visita. Ahora, la guía también nos menciona pues el tratamiento de la crisis de asma. En esta pues nada más saber que pues el concepto o la definición de una crisis asmática es cuando se pierde un deterioro de la situación clínica o cuando hay una pérdida del control. Identificarlo, se debe de entrenar al paciente para identificar estas crisis de asma. Las crisis de asma pueden ser de una instauración rápida, que son las más graves, son en menos de 3 horas y estas se producen por broncoconstricción, o pueden ser lentas, que estas se deben más por inflamación y más del 80% se producen por este mecanismo inflamatorio y pueden tener una tanto instauración lenta como una respuesta lenta al tratamiento. Y bueno, evaluar la gravedad y el riesgo vital. Siempre en los pacientes con crisis de asma deben de hacerse 2 evaluaciones, la inicial o estática y la dinámica. Entonces, aquí, bueno, más adelante tengo el algoritmo, pero siempre en un paciente con crisis de asma se debe de evaluar la gravedad. Y esta pues es de acuerdo a todos estos parámetros clínicos: disnea, el habla, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, uso de músculos accesorios, las sibilancias, el nivel de conciencia, siempre la función pulmonar, la saturación de oxígeno y la hipercapnia. Entonces se va a clasificar de acuerdo a crisis leve, moderada, grave o la crisis vital.
Entonces aquí me voy a pasar directamente al algoritmo de la crisis asmática en el adulto. Entonces siempre la evaluación inicial de la gravedad es la estática, o sea, hacer una anamnesis, una exploración física, y la guía nos recomienda que siempre se debe hacer una evaluación objetiva del grado de obstrucción del paciente y también pues medir la saturación de oxígeno. Entonces esto se recomienda a través de un F1 o una flujometría. Sabemos que en urgencias muchas veces es difícil evaluarlo, pero es lo ideal, lo que se tiene que hacer. Entonces se considera una crisis leve si hay un FEV1 mayor al 70% o una flujometría mayor al 70%, y acá pues el tratamiento consiste nada más en salbutamol 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos y durante una hora. La crisis es moderada y hay desaturación de oxígeno, pues se debe dar oxígeno suplementario para lograr mantener una saturación arriba del 92%. Se debe utilizar salbutamol más hipatropio ya en una crisis moderada. De preferencia se prefieren los dispositivos presurizados con cámara en lugar a las nebulizaciones. Se ha visto que pues no tiene gran ventaja el usar las nebulizaciones y tampoco continuas. Se debe de agregar el esteroide sistémico prednisona 50 miligramos vía oral o hidrocortisona, y también se debe de agregar en adultos los esteroides inhalados, siempre y cuando pues considerar, ¿verdad?, que el paciente no vaya a requerir una ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y valorar el ingreso a la terapia intensiva. Entonces, si la crisis fue leve, es decir, que hubo una buena respuesta en 1 a 3 horas, el paciente se da de alta en la crisis leve. Si en la crisis moderada hubo una adecuada respuesta y un FEV1 mayor al 60%, si está estable y asintomático, también se debe dar alta, y importante que los pacientes se deben de dar alta con esteroide sistémico vía oral, un máximo de 50 miligramos al día por 5 a 7 días sin necesidad de disminuirlo. Se debe de dar ya con un glucocorticoide inhalado más un LABA, o sea, un paso 3, entregarse un plan de acción y pues obviamente su cita de control. Y ya, bueno, estos son los criterios de ingreso hospitalario e ingreso a UCI. No los voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero nada más para pues considerarlos en la crisis asmática. Y bueno, ya en el niño básicamente el tratamiento o los pasos es igual. Lo único que pues las dosis varían, ¿verdad? De acuerdo a la edad de niños menores a 12 años, y esto pues la piedra angular siempre van a ser los glucocorticoides inhalados. Aquí puse una tabla de todos los medicamentos recomendados en niños. Por ejemplo, los antagonistas de los receptores de leucotrienos sí se recomiendan, sobre todo en preescolares con asma y que tienen episodios frecuentes de sibilancias por virus. Los de acción largas los agonistas beta-2 seroenérgicos están autorizados para niños mayores de 4 años, y también se puede utilizar la terapia SMART en niños de 4 a 11 años, pero hay algunos autores que pues creen que no existe todavía tanta evidencia para poder recomendarlo. El tiotropio también se puede utilizar en mayores a 6 años, las teofilinas, y de los anticuerpos monoclonales omalizumab y mepolizumab que están disponibles para niños mayores a 6 años. Y bueno, aquí ya en resumidas cuentas, el tratamiento escalonado, pues es diferente al del GINA, que nos lo dice de acuerdo a las edades. Aquí básicamente es fácil, nada más lo hacen niños mayores a 3 a 4 años y niños menores a 3 a 4 años. No se complica. Entonces, todos los niños medicación de rescate, aquí sí nada más recomiendan el salbutamol o el broncodilatador de acción corta. En el paso 1, todos los niños que no tienen medicamentos de control. En el paso 2 es igual a dosis baja, el paso 3 a dosis media, en el paso 4 a dosis media más un LABA o agregar un ARLT. Y aquí la diferencia en los niños más pequeñitos es que no recomiendan el medicamento combinado. En lugar de, pues se prefiere subir a dosis medias o altas. Y ya ACGEMA considera que los niños que ya tengan un asma grave, que estén en paso 5 o 6, se deben de tratar en vía intrahospitalaria, y que todos estos pacientes se debe de considerar la inmunoterapia. Y bueno, el tratamiento de la crisis de asma en el niño, esta también se debe de evaluar de acuerdo a los síntomas clínicos. Existe esta evaluación que es la Pulmonary Score para la evaluación de la crisis de asma. Básicamente se
evalúen la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso de músculos accesorios. Se evalúa de 0 a 3 cada una de estas y se considera una crisis leve si hay de 0 a 3 puntos, y aquí, a diferencia del adulto, si hay una saturación mayor a 94%, en el adulto era 95%, moderada de 4 a 6 si hay una saturación de 91 a 94%, y grave si hay una puntuación de 7 a 9 menor al 91%. Y bueno, el tratamiento de la crisis asmática en niños, la crisis leve es bastante sencilla. Esta, de hecho, refiere a que se puede manejar incluso en un centro de atención primaria. Una dosis de 2 a 4 pulsaciones de salbutamol, siempre con la cámara espaciadora, se debe reevaluar en 15 minutos. Si mejora alta, con el salbutamol a demanda dentro de un plan escrito. Si no mejora, ya se considera una crisis moderada. Se pueden dar incluso de 6 a 8 pulsaciones cada 20 minutos y hasta por 3 dosis. Si no se cuenta con el salbutamol, se puede dar salbutamol nebulizado, igual de reevaluar en 15 minutos. Si responde siempre, y si fue una crisis moderada, se debe dar de alta con prednisona a 1 miligramo por kilo de 3 a 5 días hasta la resolución. Y ya pues si existe una crisis grave, pues ya todo lo que ya conocemos, ¿no? Mantener una saturación de oxígeno adecuado. Ya aquí ya se recomienda también la nebulización con salbutamol o bromuro de ipatropio, o las pulsaciones. Recordemos, siempre se va a preferir en el dispositivo, en el inhalador presurizado, en lugar a las nebulizaciones. Y aquí pues ya se debe de agregar el esteroide sistémico, ya sea oral o intravenoso, y pues evaluar de acuerdo a cada paciente si se ingresa a observación o se da de alta. Y por último, ya para terminar, pues la guía, como mencionaba, se publicó en mayo del 2020. También hizo un apartado especial, al igual que Gina, acerca de la enfermedad por coronavirus 2019, pero vemos que ya han salido pues diferentes estudios desde la fecha. Aquí los únicos aspectos importantes que recalca la guía es que padecer asma o alergia no se asocia de forma independiente a una mayor probabilidad o gravedad de COVID-19, que con el fin de prevenir la difusión de la enfermedad durante la pandemia, definitivamente no se deben de efectuar pruebas de función pulmonar ni de esputo inducido, que en los pacientes con asma y que tienen la infección no se deben de emplear tampoco nebulizadores por la aerolización, y que los pacientes, y esto es una pregunta muy frecuente que ya vimos, que siempre deben de seguir tomando su tratamiento para el asma ya prescrito. Incluso en una exacerbación asmática se deben de utilizar los esteroides sistémicos que se precisen. Y bueno, y como conclusiones, pues básicamente aquí son conclusiones, que hice de los cambios que hubo de la guía con respecto a los 5 años previos, que ya los criterios de asma intermitente son más exigentes, que ya solamente es un mínimo de 2 veces al mes, cuando antes era 2 veces por semana. Ya la clasificación de la gravedad también ya se considera tras un tratamiento adecuado y de acuerdo a la función del glucocorticoide inhalado. El algoritmo también es nuevo, el del tratamiento del niño, donde es más sencillo, más práctico, solamente lo divide en niños menores y mayores a 3 a 4 años. Y pues lo último que ya se instauró en el asma leve o intermitente, pues las opciones de combinar el budesonida con formoterol inhalados a demanda. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.